Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Seguimos con el tema del fruto del Espíritu Santo de Dios. Hoy pareciéndonos más a Cristo en paciencia. La paciencia es una cualidad del carácter de Dios. Es uno de esos atributos comunicables de Dios. Hace parte de la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Experimentarla implica un encuentro con Cristo Jesús, depositar nuestra fe para salvación en Cristo Jesús y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Este es un fruto del Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que estar en plena dependencia del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado en el momento de la conversión. Al momento de nacer de nuevo, Cristo Jesús envía al corazón del creyente el Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar a desarrollar esta característica de la personalidad del Espíritu Santo. Paciencia es longanimidad. Paciencia es capacidad de aguante, paciencia es clemencia, es constancia, es conformidad en relación con el otro, es ser lento para el enojo o para la desesperación, es ser largo en carácter. Estamos llamados, todos los cristianos, los que hemos conocido a Cristo Jesús como Salvador personal, los que hemos experimentado la gracia del Señor en nuestras vidas, a parecernos día a día a Cristo Jesús. Poco a poco, en la medida que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne, en la medida que le demos lugar al Espíritu Santo de Dios, en la medida que nosotros deseemos y anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, este fruto, esta característica de este fruto será una evidencia en nuestras vidas. Así como el fruto lleva tiempo para aparecerse en la planta, así también estas cualidades del Espíritu Santo de Dios van apareciendo en nuestras vidas en la medida que nosotros estamos dispuestos a que el Espíritu Santo de Dios permee nuestra vida, nos ayude en nuestro diario vivir y sea quien nos ayude en nuestro carácter cristiano. La gracia transformadora que Dios nos ha provisto gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario también hace posible esta capacidad de aguante en las relaciones del cristiano y esa longanimidad en carácter cristiano que cada uno de nosotros debemos desarrollar día a día. Esta paciencia acompaña a aquel que ha fracasado en su proceso de restauración. Esa paciencia del Espíritu Santo de Dios la vemos operar en el apóstol Pablo y en aquellos que le acompañaban cuando escribe su carta a los Gálatas y desea que ellos fuesen sacados del error en el que estaban siendo involucrados. Debe reflejarse también en nuestras vidas hoy. En la medida que nosotros exhortemos en el proceso de evangelización, en el proceso de restauración, acompañando a aquellos que necesitan una ayuda porque han fracasado, porque han vuelto atrás, porque necesitan ser levantados en su fe. Estas personas, el apóstol Pablo y los que le acompañaban, dieron su hombro a los Gálatas. No les dejaron solos, sino que les acompañaron, les ayudaron en el proceso de restauración que necesitaban. Era menester que ellos se parecieran más a Cristo. Era menester que Cristo fuese formado en ellos y por eso ellos también desarrollaban paciencia y era menester que ellos también desarrollaran en su carácter cristiano la paciencia. Nos es menester parecernos a Cristo en carácter cristiano, quien nos concedió libertad, quien todo lo hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre con tranquilidad y gozáramos de esa experiencia extraordinaria que significa nosotros poder llegar hasta el Padre. Dios ha propuesto la paciencia como parte del estilo de vida de su iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3 nos dice: Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Soportarnos en paciencia, desarrollar la paciencia en nosotros. Este estilo de vida es menester desarrollarlo a manera individual, pero también como cuerpo de Cristo, en el colectivo de la iglesia. Cada cristiano está llamado a desarrollar ese carácter cristiano, esa paciencia que hace parte de las características de la personalidad del Espíritu Santo en nosotros. Es menester desarrollarlo para favorecer de esta manera también al cuerpo de Cristo que le costó su sangre en la cruz del Calvario. En la iglesia que le costó a Cristo Jesús dejar su trono de gloria y venir a restaurarnos para que nosotros tuviésemos paz para con Dios. La iglesia, nosotros, los hermanos, estamos llamados a soportar las flaquezas del más débil, a sobrellevarnos en amor los unos a los otros. Esa gracia de Dios trae consigo fortaleza interior, porque no podemos desarrollar la paciencia sin la fortaleza que viene desde el mismo cielo. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en el día a día. Es esa fortaleza divina, es esa potencia del Espíritu Santo de Dios la que nos va a ayudar a desarrollar esa característica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es esa fortaleza producto de las bendiciones de la multiforme gracia de Dios para con sus hijos, para con aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como su Salvador personal y que hacemos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. El apóstol oraba por los efesios para que fuesen fortalecidos con poder en su hombre interior. Y esa fortaleza nosotros la necesitamos. Es menester que oremos los unos por los otros para que todos seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior y conozcamos el profundo amor del Señor. Ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Es esa fortaleza, ese vigor que Dios da al justo. El justo es vigorizado por Dios. El profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el Dios que nos esfuerza. Él es el Dios que se encarga de multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Es con la fortaleza del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos ser ayudados y desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Paciencia que nos lleva a parecernos cada día más a Cristo Jesús, aunque lleve tiempo. Así como la planta no muestra su fruto de la noche a la mañana, así tampoco este fruto se va a mostrar de la noche a la mañana en nosotros. Pero en la medida que dependamos del Espíritu Santo de Dios, vamos a mostrar ese fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios, esa gracia transformadora, produce paciencia, produce esa capacidad de aguante en medio de nuestras relaciones con el otro. Este estilo de vida es menester que nosotros lo desarrollemos para parecernos más a nuestro Cristo Jesús, para que Cristo sea formado en nosotros, en plena dependencia del Espíritu Santo, entregándole el señorío de nuestras vidas a Él, anhelando que la presencia del Espíritu Santo permee cada área de nuestra vida y nos ayude en el día a día, en las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar, en los conflictos, en las frustraciones, en el dolor, en medio de situaciones que vivimos que son complejas, pero que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Por eso tenemos que entregarle cada área de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a desarrollar su fruto, su personalidad en nuestras vidas. Implica entonces asumir una actitud paciente. Una actitud paciente en plena dependencia de Dios. Estar prestos
a guardar la unidad del cuerpo de Cristo, por la cual Él murió en la cruz del Calvario y a la cual nos ha hecho Él pertenecer gracias a su sacrificio en la cruz. Porque es porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y porque depositamos nuestra fe en Él, que usted y yo somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Él quiere que en ese cuerpo en el cual nosotros pertenecemos, desarrollemos y evidenciemos la paciencia como fruto del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado a cada cristiano que hace parte de su iglesia. Unidad que Cristo Jesús propició en la cruz del Calvario y que nosotros estamos llamados también a desarrollar y a propender también de esa unidad en el Espíritu Santo de Dios. Implica soportarnos los unos a los otros, velando en unidad por el cuerpo de Cristo, que murió por nosotros. Implica también estar prestos a la palabra, esa palabra de Dios revelada, esa palabra que nos dice qué hacer en cada ocasión, esa palabra que nos muestra el camino a seguir. Esa palabra que cuando permea nuestros corazones permite que nosotros seamos limpiados para llevar más fruto, como Cristo Jesús también lo dijo. Implica revestirnos del nuevo hombre creado según Dios para parecernos a Cristo, para desarrollar las cualidades que Él ha provisto para nosotros en su gracia y que ha dejado al Espíritu Santo de Dios para que habite en nuestras vidas y nos ayude a vivir el diario que nosotros tenemos que enfrentar en todas las situaciones, pareciéndonos más a Cristo y desarrollando esa paciencia que nos va a servir a nosotros de manera individual, al colectivo como iglesia y también a la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Acompáñame a orar. Dios, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque enviaste a nuestros corazones al Espíritu Santo de Dios. Y es posible, Señor, que los frutos del Espíritu Santo de Dios sean visibles en nuestra vida, Señor, y que nosotros te podamos agradar y podamos caminar contigo, Señor, en esa dirección del Espíritu Santo, disfrutando de esa gracia que tú nos has dado, disfrutando de esa libertad, Señor, disfrutando de tu ayuda. Gracias porque no nos dejaste solos, Cristo Jesús, porque viniste a esta tierra, diste tu vida por nosotros, resucitaste y enviaste a nuestros corazones la persona del Espíritu Santo que hace posible que nosotros vivamos la vida cristiana en plena dependencia, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que recibimos de ti. Gracias por estar allí y ayudarnos, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que escucha este mensaje a través de este medio. Bendícelo, Señor. Permite que pueda desarrollar paciencia cada día en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.